Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Este es un estudio que realizamos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En México, bueno, ya sabemos que existe un enorme crecimiento con respecto a la población de adultos mayores. La ONU considera que en este país una persona puede ser considerada como adulto mayor a partir de los 60 años. El envejecimiento resulta de la suma que tenemos de todos los cambios que ocurren a lo largo del tiempo en todos los individuos desde su concepción hasta su muerte. Y en ese proceso, uno de los hechos centrales que acompañan el envejecimiento son los cambios que se dan a nivel de la composición corporal, donde vemos que hay una reducción progresiva de la masa muscular asociada al envejecimiento y que ahora conocemos con el nombre de sarcopenia. Existen condiciones específicas que favorecen que el adulto mayor como tal, que vive en asilos o que están hospitalizados, tengan mayor posibilidad o más riesgo a la sarcopenia y con ello a otras afecciones como las caídas, las infecciones recurrentes, las úlceras de presión, el déficit cognitivo y la anemia que van a deteriorar el estado nutricional de estos adultos. Según estudios, los adultos que están institucionalizados son aquellos que tienen mayor riesgo porque reciben un aporte insuficiente de alimentos que no cubre las necesidades calóricas de nuestros adultos mayores y que aumentan la susceptibilidad a las infecciones y con ello a la desnutrición, y ya sabemos que eso se vuelve un círculo vicioso que nos va generando mayor desnutrición, mayor riesgo de infección y las infecciones mayor desnutrición. Existe además una deficiente atención nutricional en las instituciones y muchas de las preparaciones que se les dan a nuestros adultos mayores son preparaciones líquidas, pero que carecen de un valor nutritivo adecuado y también carecen de una guía nutricional. La atención nutricional en la institución depende de los recursos que están disponibles muchas de las veces y de la calidad humana de los responsables, de que tengan realmente una ética profesional en la atención del adulto mayor, pero que además que cuenten con el recurso de esos lugares. Algunos problemas son que en el establecimiento donde están nuestros adultos mayores, pues no hay un menú que satisfaga las necesidades nutricias y que favorezca hábitos nutricionales adecuados de nuestros adultos mayores. Y entonces nos topamos con que tenemos adultos mayores institucionalizados que tienen serias deficiencias. En este caso, el adulto mayor además no tiene ninguna participación con respecto a lo que él decide comer en su dieta diaria. Para la mayoría de los países en vías de desarrollo, una de las principales fuentes de la alimentación son los cereales. El amaranto parece estar cerca de ser considerado un alimento nutracéutico y funcional, y sabemos que el amaranto además formaba parte de la cultura mexicana, que es un alimento que se perdió cuando vino la conquista y que fue suprimido porque se consideraba un alimento de los dioses. Pero se está retomando y sabemos además que el amaranto tiene excelente composición desde el punto de vista nutricional. El amaranto es un alimento completo, contiene 8 aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales, y está compuesto por aminoácidos esenciales que podríamos decir que normalmente encontramos en los alimentos de origen animal. Este cereal los contiene, y uno de los más importantes es la leucina, que hace un momento hablábamos de que favorece mucho la formación de masa muscular, pero sobre todo en el caso del adulto mayor, pues el mantenimiento de la masa muscular, como vamos a ver. La calidad de la proteína que tiene es sobresaliente por el alto contenido de lisina. El efectivo de este trabajo fue evaluar el efecto que tenía el consumo de un atole a base de amaranto sobre la composición corporal de adultas mayores que residen en el asilo, y bueno, esto debido a que principalmente en los asilos hay mujeres. La gran cantidad de adultos mayores son mujeres, por eso estamos incluyendo mujeres, porque es lo que más hay en los asilos. Y esto se hizo en la ciudad de San Luis Potosí, considerando adultas mayores entre 60 y 95 años.
Además, el protocolo fue sometido al Comité de Ética, considerando no violentar ninguna de las leyes nacionales e internacionales, y se tomó una población de adultas mayores de un asilo, a las cuales se seleccionó a través de un muestreo. Se obtuvo a través del método de poblaciones finitas un total de 26 adultas mayores incluidas, que fueron evaluadas de forma basal, intermedio y al final de 90 días de la suplementación con una bebida de amaranto. Los criterios de inclusión fue que fueran mayores de 60 años, que aceptaran participar a través del consentimiento informado, y descartamos aquellas que no pudieran ponerse de pie para poder realizar la medición de la impedancia, que tuvieran algún plan de alimentación muy estricto, diferente al general de la institución, con una alimentación especial, ya sea por vía enteral o parenteral, con el consumo de suplementos o con presencia actual de procesos digestivos alterados reportados en su expediente médico, diarreas crónicas, algún síndrome metabólico importante. Esas fueron descartadas. La toma de las mediciones se realizó a través, primero, de la altura de rodilla para estimar la estatura de nuestras adultas mayores, porque sabemos que ahí hay un cambio con respecto a la talla, y entonces se usó la fórmula de Chumlea para la mujer. Y se realizó a través de la tanita BC 418 la medición de la impedancia, que nos permite obtener a través de este sistema de pesaje garantizar la absoluta precisión y poder sacar la composición corporal. Se les dio un taller de capacitación a los preparadores de la institución para el manejo de la bebida, y se les dio una bebida estandarizada a base de amaranto que cumpliera con las características organolépticas deseables, para lo cual se utilizó 500 gramos de harina de amaranto, que ya se les daba porcionado para la preparación diaria, y se preparaba en 6 litros de agua, los cuales alcanzaban a reducirse, y obteníamos 23 porciones para esa preparación. Eso nos permitía darle 88 calorías a la dieta normal de nuestra adulta mayor, con 3.46 gramos de proteína en cada taza. Analizamos los datos a través del sistema estadístico SPSS versión 18 para las 3 mediciones. Y cuando hicimos la comparación de la primera medición contra la segunda medición a través de muestras relacionadas con un intervalo de confianza al 95%, vimos que había un cambio importante con relación a la masa grasa específicamente. Era el único que había tenido una diferencia significativa. Pero los resultados obtenidos con respecto a la media de peso muestran una ligera disminución, más significativo entre la medición basal y la final. Y además, bueno, cuando ya hicimos un análisis de los pesos obtenidos, pudimos darnos cuenta que al comparar los pesos obtenidos de la primera medición a la segunda había una diferencia, pero cuando los comparábamos con la primera contra la tercera, la medición fue muy significativa. Aquí lo vamos a ver. En la medición realizada al término, a los 90 días, se perdieron 3 pacientes que no estuvieron presentes el día que fuimos a realizar esta medición, y se encontró una diferencia significativa con respecto a índice de masa corporal, masa grasa, aquí los datos generales, y en esta vemos la comparación de las medias. Hubo una diferencia significativa del peso, del índice de masa corporal por la pérdida de peso que tuvieron nuestras pacientes, que fue casi de 2 kilos la pérdida de peso. El metabolismo basal no tuvo modificación, la masa grasa tuvo una modificación significativa, tuvieron una pérdida importante de masa grasa, tuvieron, bueno, por lo tanto, la masa grasa en porcentaje y en kilos de igual manera. La masa muscular tuvo un aumento significativo, y el agua total también tuvo un aumento que se relaciona con la cantidad de masa grasa corporal. Entonces podemos observar que nuestras adultas mayores perdieron peso total, pero la pérdida de peso fue relacionada con la pérdida de masa grasa y no con la pérdida de masa muscular, que eso es bien importante para el adulto mayor, buscar que no haya una pérdida de masa muscular.
Algunos estudios realizados en niños con desnutrición leve, moderada y severa a través de la administración de harina de amaranto mostraron recuperación del 65%, pero solo en niños con desnutrición leve y moderada. Si nosotros trasladamos estos estudios a nuestros adultos mayores, podríamos permitir que a través del consumo de amaranto tuvieran una recuperación y mejora de la calidad de vida, aumentando la carga proteica de este tipo de pacientes que tuvieron una dieta normal de sustitución. Solamente le sumamos la bebida de atole de amaranto y con ello mejorar la composición corporal del paciente, que es lo más importante, evitar la sarcopenia, evitar la infiltración de grasa, de la cual ya han hablado mucho en este foro, y favorecer mucho la mejoría con respecto al metabolismo de nuestro adulto mayor. Es necesario realizar más estudios que nos permitan analizar el efecto que se obtuvo con respecto a combinaciones con otros cereales, a lo mejor con avena, con algún otro cereal que nos proporcionen carbohidratos a la dieta, pero que además favorezcan la ganancia de masa muscular, y considerar también análisis bioquímicos para el adulto mayor para ver qué efectos tenemos con el consumo de amaranto, para ampliar la muestra y hacer alguna comparación entre sexos que nos permita generar más información respecto a la suplementación con amaranto. Además, realizar más investigación suplementando el amaranto, buscando nuevas formas para aumentar la cantidad con nuevas combinaciones, que no solo sea el atole, porque sí el sabor y la presentación se vuelve un poco tedioso, entonces a lo mejor a través de gelatinas, a través de algunas preparaciones o agregado en la alimentación, en los frijoles, en algunas sopas, para que podamos favorecer el consumo de amaranto y que el sabor sea diferente. Ya sabemos que el amaranto tiene muchas cualidades y que nos va a generar muchos beneficios para nuestros adultos mayores. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Gracias. ¿Se evaluó qué porcentaje de la ingesta total de las pacientes era el atole? Ellas tomaban la taza de atole de amaranto en las mañanas y estuvimos yendo continuamente a hacer bitácora de seguimiento con nuestras adultas mayores. La mayoría, el consumo era del 100%. Ellas con su desayuno la bebida era el atole de amaranto. Se cambió el atole que les daban habitualmente o el agua o lo que les daban, o sea, la bebida era el atole de amaranto, sin quitar su leche que les daban adicionalmente y que era parte de la dieta normal. Y se tomaban, o sea, había quien dejaba cualquier cosa, pero realmente sí se estuvieron tomando su atole, sí se estuvo siguiendo una bitácora. ¿Alguna otra duda? Mándeme. De la ingesta total. Sí, es lo mismo que te preguntó la doctora, de la ingesta total, ¿qué porcentaje tenía? Porque mira, el amaranto no es un alimento completo como lo mencionas. Tiene la leche, no podemos decir que sea un alimento completo porque tiene muchas deficiencias. De hecho, es más completo en proteína. Y aquí hay que complementarlo con otra proteína para que sí tiene aminoácidos esenciales, pero no los tiene todos. Entonces, lo que te preguntaba, yo también tengo esa duda, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de su ingesta calórica era el amaranto que tenía? ¿Qué cubría? ¿Un 15, un 20, un 40? Y luego, fíjate, la harina ¿era integral así como con el amaranto o se volvió harina pulverizada donde quitaron la fibra, que pudieran ir muchos de los aminoácidos que forma parte, inclusive minerales? Gracias. En San Luis Potosí hay un programa de amaranto fuertísimo a nivel estatal donde se está produciendo el amaranto localmente, por eso nos surge mucho la investigación con respecto al amaranto, porque se vuelve además sustentable. Ahí lo producen, ahí lo generamos, es una cosecha a nivel estatal, o sea, es nuestro amaranto, es potosino, y lo que se hizo fue que ya con el amaranto, el granito reventado, lo molimos nosotros generamos la molienda, lo
y de ahí se generaron los paquetes de 500 gramos para hacer el atole, entonces fue directo todo el granito del amaranto. Lo que usted me dice, ya entiendo su pregunta. De la dieta total que ellas tenían, es una dieta muy pobre realmente en nutrientes, efectivamente. Ellas comen alrededor, en un promedio, nosotros evaluando los menús que se ha hecho en varias instituciones, pero con este en específico, comen alrededor de 1100 calorías, de las cuales solo el consumo de proteína es muy bajo porque la mayor cantidad de las preparaciones va a base de verduras, llámese calabacitas, entomatadas, papas, ejotes. Entonces, lo que ellas toman realmente de proteína es las que toleran la leche, y cuando les dan, aparte, el atolito de la mañana y el de la noche. Es toda la proteína que toman. Sí, entonces si nosotros le sumábamos a eso la taza de atole de amaranto más la dieta de su día, pues sí tenía 3 gramos más de proteína, pero sabemos que sí, no es un alimento que le dé todos los nutrientes, pero le daba un suplemento a la dieta del adulto mayor. Uh-huh.